Este lobo que viene a proponer la noche, estigma, este lobo tiene ganas de salir a pelear en la calle. Primero porque buscamos sacerdotisas, buscamos tarot, buscamos brujas, porque hay un lobo que tiene ese encuentro y que le intriga. Por eso vamos a buscar a Sol en Libra. Siempre estamos proponiendo lo mejor para la noche, para los que están en un encuentro de amigos, para los que están en una, en una guardia, para los que están haciendo de remis, para los que están en un colectivo. Viste que hay mucha gente que hoy está trabajando, mucha gente que tiene un camión o tiene un emprendimiento. Pero cuando buscamos a Sol en Libra, a nuestra querida Sol, vamos a buscar una bruja, un tarot y una magia. ¿Cómo te va, Sol? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Vos sabés que no me da miedo, pero me da intriga. Siempre estuve desde chico, yo le escribí a una bruja que se llamaba Mandrágora en una escuela de, de monjas en cuarto grado y la monja, que era tuerta, me sacó afuera. Entonces llamó a mis papás, porque le había escrito una bruja, y me dice, ¿por qué le escribiste una bruja? Dice, creía que estaba en una especie de pacto con alguien que no tenía que estar. Pero cuando era una escuela católica yo no me había dado cuenta. Después de grande, mi papá dice, ¿qué le dijiste, boludo? Deja hinchar la bola. Mi viejo se dio cuenta, no le dé de comer a estas tipas que me pusieron con un encuentro terapéutico con un psicólogo, pero yo lo escribí de puro guapo que era de chiquito. ¿Cómo es esto del catolicismo y las brujas? ¿Y qué le podemos decir? Porque vos creés en Dios o en Jesús. Yo realmente creo en las energías, en los dioses. Yo soy politeísta, por lo menos. Sí, fui católica en su momento, pertenecía a la religión católica. Hoy en día no pertenezco a ningún tipo de religión, pero sí soy politeísta. No quiero decir que no existe un dios católico, pero sí creo en varios dioses que existen. Te presento a Luna, que está allá en Estados Unidos. Yo no sé quién cree Luna, si creen en el diablo, en lo que quiera creer. Ella está en Georgia, Atlanta, y va a empezar, o sea, yo empecé con esta propuesta porque me parece que hay que empezar a hablar de qué significa estar con brujas, desmitificar y de que las personas que tienen energía no son las que te van a hacer daño. Hola Luna, buenas Hola Sol, noches. mucho gusto. Mucho gusto. Yo estoy un poquito más al margen que Gustavo, ¿eh? Gustavo le gusta el drama. Me encanta. Yo, yo me quedo un poquito más al margen, pero al igual que curiosa y me gusta aprender. Yo quiero entrar al infierno. Así que, ay, que te vaya bien. Siempre No siempre te golpeé acompaño las ahí. puertas del infierno, porque cuando era chico No, no, no. tenía ese drama de que el bien y el mal estaban ahí, en una línea imaginaria que era de un lado o del otro. Pero a veces creía que el mal o el pecado era el placer y me iba para ese lado. No, yo creo que Sé hay que está placer en lo bueno también. muy visto esto. Y es carnal, es de la tierra lo que uno propone. Bueno, vamos a empezar con esto. Eh, Desde hace muchos siglos hemos habitado el terreno del misterio. Existirá la intuición, tenemos capacidades que aún no comprendemos, hasta dónde llega el poder de la mente. Entonces esta noche nos acompaña Sol para conversar sobre tarot, energía, intuición y esos fenómenos que despiertan curiosidad
desde hace muchas generaciones. Sol, ¿tú crees que todos nacemos con intuición o es una capacidad que se desarrolla? Yo siento que todos nacen con una intuición, pero es como todo. A ver, todos tenemos músculos, pero no quiere decir que todos seamos musculosos y fuertes. No es lo mismo la persona que va al gimnasio y ejercita esos músculos a la persona que no. Bueno, lo mismo pasa con la intuición. Una cosa es escucharla, sentirla, trabajarla, y otra cosa es no hacerlo durante toda tu vida. Bien. Sol, yo voy a ir más al grano, ¿eh? Estoy intrigado de una bruja. Si uno se enamora de una bruja, qué puede tener como perjuicio si uno termina con una bruja y está en relación con una bruja? Yo creo que el mismo riesgo que estar con una persona normal. Bien, Al contrario de lo que se piensa, yo creo que al ser bruja uno es más consciente de cómo se manejan las energías, las cosas, en que uno quiere invertir, digamos, su tiempo, su energía, porque son inversiones. Entonces, yo creo que al contrario, que uno es más consciente de en qué sí, en qué no. Porque recordemos que las personas que van y contratan un servicio de brujería, hay personas que son médicos, médicas, odontólogos, que se dedican a un montón de rubros diferentes, que no tienen nada que ver con la brujería, pero van y contratan un servicio para hacerle cualquier trabajo a alguien, positivo, negativo, destructivo, de amor, lo que quieras. Pero son personas que no están en el rubro. Entonces, yo creo que, ¿qué le espera a una persona que está con una bruja? Yo creo que depende de qué tipo de bruja, que volvemos a lo mismo, es como, depende qué tipo de persona. bien. Completamente de acuerdo con eso. Y completamente de acuerdo de que la persona que trabaja con esas energías sabe cómo esas energías se devuelven y el poder que tiene eso. Así que creo que tu curiosidad ha sido respondida, ¿verdad? Sí, seguro. La curiosidad mía es qué te puede hacer si yo me enamoro de una bruja y si me deja, qué consecuencias hay. Uno, uno como hombre siempre está buscando a alguien que tenga el poder y que pueda cambiarlo, ¿no? Eterno. O buscar ese lugar donde la velocidad y transportarse. Yo te digo, Sol, a mí me gusta hablar con personas así como vos, porque te llaman mucha gente y te llama gente que tiene otros valores, como dijiste, tiene profesiones. ¿Cuál es el verdadero motivo que te llaman a vos para solucionar en su vida? Y la mayoría de las veces, como he contado anteriormente, me llaman por motivos más que nada vinculares, personas que tienen parejas en crisis, personas que ya se separaron. Eso es lo que mayormente te suelen contactar. Vos sabés que una pareja que se separa por traición puede volver, que se separa por dinero no vuelve más. Es así. Es Depende, clarito, ¿eh? yo creo que Cuando vos depende. tenés rotura por dinero no volvés nunca más. Yo he visto parejas que sí. En mi ¿Sí? caso, y más que nada con la brujería de por medio, sí se puede, dependiendo siempre de la situación. Bien. Pero porque negociaron. Porque las personas pueden perdonar si hay una especie de infidelidad cuando la otra persona tiene alguna negociación distinta. Ahora vamos a ver el Luna qué dice. A ver, te metimos en un brete interesante, ¿eh?
No, yo sí de eso no tengo ningún tipo de experiencia. Claro. Ella tiene Pero un sí solo sé, hombre. Ella tiene una sola relación desde chiquita. sí, desde joven. Claro. Bien. No chiquita, ¿no? Porque no era, ya era adulta. Bueno, pero tuviste un solo marido, una sola relación y Sí, seguiste ahí. sí. Tú sabes que yo he escuchado que sí, que la mayoría de las rupturas de parejas tienen que ver por lo económico. Sol, entonces, esas personas que yo tengo esta curiosidad, no sé si has conocido, si has continuado conociendo la historia de estas personas que hacen algo para volver con su pareja. Eso es algo que funciona a largo plazo. O sea, forzar a alguien a que se quede contigo. Dependiendo, porque yo siempre les hablo a mis clientes, obviamente que primero es dependiendo del caso. A ver, no es lo mismo un vínculo donde hay sentimientos, donde todavía queda, hay una conexión entre ellos que cuando ya no hay más nada. Eh, pero cuando es viable, cuando es posible, yo les recomiendo ir más desde un lado tranquilo, desde un lado de trabajos eh, de sanación de ese vínculo, de sanar todas esas partes que están rotas de ese vínculo. Ir como muy de a poquito, es un trabajo muy quirúrgico y de hormiga, pero esos casos sí van bien a largo plazo mientras que la persona cambie, obviamente, el cliente que lo está solicitando. Porque si se separaron por, no sé, discusiones y esa persona no cambia su manera de relacionarse, va a volver a pasar lo mismo. Ahora, ya cuando estamos hablando de trabajos forzosos, que no, ya no hay amor entre esas dos personas y tenés que hacer un trabajo de fuerza, cuando se termine el efecto, la persona se va a ir porque no sabe ni por qué está. En esos casos, no, no va a perdurar y tampoco se lo puede trabajar para siempre para que esté ahí. Vos sabés que quería preguntarte hoy por lo sobrenatural, ese poder sobrenatural. ¿Qué significa hoy en este territorio? Que conocés gente y que estás trabajando siempre, y contanos un poquito cómo empezó tu, tu poder y dedicarte a esto. Realmente es muy extenso, voy a tratar de resumirlo, pero es para una charla de varias horas. Realmente desde chica había cosas las cuales obviamente me llamaban la atención, que no sabía si le pasaban a todo el mundo o no, con respecto a ver personas fallecidas, las Ujú. premoniciones, más que nada de ver la muerte de las personas antes de que suceda. Eh, Hubo un montón ahí de cositas que obviamente que a uno le llaman un poco la atención, más cuando uno empieza a crecer y empieza como a preguntar, pero no fue hasta la pandemia, que es donde quise empezar realmente a estudiar y empecé con la parte holística, la parte más como de trabajar con arcángeles y ya después tengo una separación de pareja y ahí es donde como que digo, bueno, es como que me tengo que encontrar a mí misma. Ahí es donde empieza de verdad como ese camino más profundo, más intenso y donde de verdad me pongo a estudiar mucho más en profundidad lo que es la parte de la brujería, a saber un poco de todo. Pero el camino más fuerte fue ahí cuando se rompió una estructura importante en mi vida y empecé a perder miedos. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Lo que estás contando porque es parte de tu intimidad. Sí, sí, sí. Y hablando de eso de lo sobrenatural, ¿has vivido alguna experiencia así sobrenatural que todavía no te puedas explicar? Yo creo que todos vivimos siempre alguna experiencia sobrenatural.
Que en realidad cuando uno ya empieza a estar en este rubro y empieza a dedicarse a la brujería en sí, ya empieza a ser como más natural las cosas que para otras personas pueden ser sobrenaturales. En realidad yo considero que la mayoría de las cosas son naturales, solamente que nosotros no lo tenemos naturalizado. Pero sí, hay cosas que hasta el día de hoy sorprenden o te cuesta terminar de entenderlas. Pero algo sobrenatural, como te puede contar tal vez una persona que no está en este rubro de, sí, tuve una situación sobrenatural, de que se me movieron cosas en mi casa, de que escuché ruidos. Eso para mí es normal. Entonces, ahí está el tema. ¿Y tú crees que existen fenómenos de la que la ciencia todavía no ha logrado comprender o explicar? Sí, por supuesto, si bien estuvieron intentando comprender algunas cosas, como por ejemplo se inventó, no me acuerdo bien cómo es el nombre, porque tiene un nombre específico, pero es una cámara que capta lo que es el aura, toma fotos del aura. Si bien estuvieron intentando eh, algunas cosas, poder explicarlas, poder basarse más en la parte científica, no lo lograron y no lo van a lograr por ahora. Yo creo que la parte espiritual es muy compleja de entender y yo creo que la mente racional o la parte racional, que es la parte más que se dedica, la parte científica, no lo va a poder justamente racionalizar, porque es algo espiritual, es algo que no es tangible, es muy complejito de explicar ese tema, pero sí, por supuesto que la ciencia no puede explicar un millón de cosas que pasan. ¿Y qué tú opinas sobre las sincronías? Esas coincidencias que parecen tener un significado. Depende qué sincronías, porque hay personas que se sugestionan tanto que piensan que son sincronías y no lo son, que es su propia sugestión. Entonces hay que tener como un equilibrio entre lo espiritual y lo terrenal para justamente no entrar como en una psicosis espiritual de todo es una señal, de todo es una sincronía, como el tema de las famosas horas repetidas, que ya hay personas que están tan configuradas de buscar señales que agarran el teléfono a la misma hora y de casualidad ven siempre a la misma hora, empiezan como a mimetizarse tanto en esas señales que deja ya de ser como una sintonía, una señal espiritual. Sol, y hay hoy una especie de vínculo con lo sobrenatural y Internet. Sí, sí, porque Sí. hoy en día hay mucha gente que habla. El tema de las redes es muy positivo porque se puede hablar abiertamente de un montón de temas que antes no, pero también hay muchísima más desinformación. Entonces, si bien hoy en día tenemos acceso, por ejemplo, hablando de lo sobrenatural en sí, a videos, grabaciones de fenómenos, por ejemplo, paranormales, que es lo que más se puede ver en redes y demás, también hay más gente que altera eso. Entonces, si bien es positivo, también no está tan bueno porque no sabes hasta qué punto están alterando las cosas o están desinformando, y hasta qué punto es real lo que están mostrando. Claro. Hay gente que está haciendo cosas que no tienen sentido y que no son reales y que pueden ser como una especie de inteligencia artificial para hacer como un ritual. Puede ser inteligencia artificial, sí, con fotos. Después, para lo que son rituales, puede ser que sí, sea un montaje,
un trabajo, o sea, que lo hayan hecho realmente, pero a nivel energético no tiene ningún impacto porque la persona que lo está haciendo no lo sabe hacer, o más que nada buscan brindar conocimiento sin tenerlo. Es como que hay muchas personas que sí lo tienen y que está muy buena la información y muchas personas que no. Entonces, una persona que tal vez no tiene ni idea sobre un montón de cuestiones espirituales o de la brujería, no va a saber diferenciar entre ambas cosas, porque hay personas que realmente son muy buenas para sugestionar y para manipular y que vos caigas y digas, ah, es verdad, tiene razón. Entonces, como la tecnología, el teléfono, está al alcance de todos. Mañana vos, Gustavo, podés prender la cámara, grabar un video y empezar a hablar de brujería, o Luna, o el vecino. Todo el mundo lo puede hacer. Es ahí donde ya baja un poco el tema de la credibilidad y hay como una sobreinformación también de las cosas. Hay demasiados puntos de vista sobre un solo tema. ¿Y cuándo crees que tenés el poder concreto? ¿Cuándo vos sabés que tenés poder para definir ciertas cosas y podés brindar este servicio de esoterismo, de brujería, de tarot, de magia? Cuando uno reconoce que se siente el verdadero chamán eterno. El tema del chamán igual viene más del término chamanismo, pero el tema de ser brujo o hechicero, porque son diferentes, hay algunos que son hechiceros o hechiceras, hay otros que son brujos, brujas. No tiene tanto que ver con el poder, o sea, una parte importante sí es el poder y otra parte muy importante es el estudio y la práctica. En la brujería no es como, ay, vengo de linaje, tengo un don, nací con un don, entonces ya soy bruja y me pongo a prender velas. Eso no funciona así. Realmente hay que leer mucho, hay que estudiar mucho, eh, hay que poner en práctica las cosas. Lleva muchísimo tiempo y de hecho es algo que no se termina nunca de aprender constantemente. Ahí quería llegar, ¿eh? ¿Cuándo hay un techo? ¿Cuándo crees que estás resuelta y que podés funcionar de la mejor manera? ¿Cuándo crees que tenés el poder total? Hay una frase muy interesante que es, cuanto más aprendés, sentís que menos sabés. No hay un techo, nunca va a ser suficiente lo que sabés o el conocimiento que tenés. Y ahí también tiene que ver con la humildad del brujo, de la bruja, porque obviamente que hay personas que no lo pueden ver de esa manera. Yo creo que el lanzarte o empezar a trabajar con lo que es, por ejemplo, la parte de la hechicería, que es justamente realizar hechizos de manual, se puede realizar después de tener un buen conocimiento, después de haber estudiado como corresponde durante un tiempo, haber conectado por lo menos con uno mismo y demás, ahí recién te empezás a lanzar de a poco, pero trabajando más para, digamos, para uno, para cosas así como más chiquititas y demás, y después va incrementando a medida que vas practicando también, porque tenés que ir, digamos, tomando diferentes casos, aprendiendo de cada uno, qué funciona para uno, qué funciona para el otro. Entonces, hay una parte que también es mucho la práctica y el análisis y el estar constantemente buscando más información, más respuestas, estudiar más, saber más, leer más, buscar por todos lados información. Entonces, yo creo que uno nunca se va a sentir que ya sé todo. El verdadero brujo jamás te va a decir que sabe todo, que ya sabe un montonazo.
te va a decir que siente que no sabe nada. Y Sol, yo tengo una curiosidad. ¿Se puede uno encontrar con cosas malas cuando intenta hacer cosas sin saber? O sea, jugar con lo sobrenatural, con las cosas oscuras. Se puede encontrar con problemas sin quererlo, sin darse cuenta. Sí, sí, por supuesto que sí. Eh, Todo tiene como un costo, vamos a decirlo así. Entonces, si uno no sabe caminar y empieza a correr, se va a caer. Entonces, eso se ve muy habitualmente con este tema de las redes sociales, de tantas plataformas, de tantas personas subiendo información y demás, que suben, por ejemplo, trabajos caseros para hacer, y la gente que no tiene el conocimiento, que no tiene las protecciones atrás, que no sabe siquiera limpiarse y protegerse, se ponen a hacer cosas que obviamente confían en ese pseudo brujo o pseudo bruja que le está diciendo no pasa nada, hacelo en tu casa, como dicen, no sé, amarre casero, háganlo en sus casas, les va a súper funcionar. Obviamente que es responsabilidad de quien lo está diciendo, pero las personas que no tienen ese conocimiento terminan mal, terminan o con alguna deuda, porque no saben a qué están llamando, qué es lo que quiere a cambio, porque todo es un intercambio. Siempre hay que, si uno solicita algo, tiene que dar algo a cambio. Entonces, como son personas que no tienen una conexión, por ejemplo, con entidades, con deidades, con muertos, porque hay diferentes prácticas dentro de la brujería, se contacta a diferentes seres. Como no tienen ese conocimiento y esa conexión, no saben qué es lo que quieren a cambio o qué están llamando. Entonces ahí es donde terminan teniendo una deuda energética y les empiezan a pasar un montón de cosas en sus vidas, o le quedan portales abiertos en la casa, o algo se les puede pegar a ellos, a la casa. Hay infinidad de cosas que pueden pasar cuando uno juega a algo que realmente no lo sabe. Si sería tan sencillo, todos serían brujos, brujas y no habría que estudiar, no habría que hacer más nada, más que un ritual de internet. Vamos a ir con un ping-pong. Vamos a ir con el ping-pong que ha producido Luna y a ver de qué lado estás. Dale, ¿Sí? ¿Te gusta sí, me el Ok. parece desafío? genial. Yo Sí, creo que sí, porque obvio. eres una mujer audaz y que siempre estás al pie del cañón. Me encanta, ¿eh? Me encanta tener las brujas ahí cerca mío y viste que yo soy un lobo. Y el lobo siempre está danzando en este ritual. Me quiero entrar al infierno todos los días. Me encanta, me encanta. Muy bien, vamos. Intuición o lógica. Intuición, Luna o sol. sol, Silencio o música. música, Destino o libre albedrío. libre albedrío. La carta del tarot que más te representa. La reina de bastos. Una palabra para describir este momento de la humanidad. Qué fuerte eso. Mm. En una palabra, despertar. Bien. Una virtud que todos deberíamos desarrollar. Reflexión. Fíjate que la persona que estuvo, fue la semana pasada, también dijo Sí, despertar. sí. Despertar, dijo, sí. Qué Es curioso. verdad. Qué lindo, ¿eh? Ala. Qué lindo Sol. Y que defendiste todos tus valores, ¿eh? Y te vamos a tener en el streaming, ¿eh? Pronto,
Pronto te vamos a Me convocar encanta la idea. porque, pero vas a salir al aire, ahí vas a salir con todo, con el estilo, con las velas y lo que Ujú. podemos promover. Gracias. Gracias a ustedes, siempre un placer. Un abrazo grande. Gracias, Sol. Mucho gusto. Un abrazo.